Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana, lamentablemente marcada por este crimen terrible ocurrido en la provincia de Arauco contra 13 carabineros. Muchas hipótesis están en juego. Hasta ahora ningún grupo se ha adjudicado esta acción. El gobierno, entre tanto, ha confirmado la permanencia del general director Ricardo Yáñez y la Fiscalía pide aplazamiento para su formalización. Es decir, hay un escenario muy complejo que queremos analizar en el programa de hoy. Les quiero contar que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, porque también hay muchas informaciones relativas a la tramitación de proyectos de ley, entre ellas las reglas de uso de la fuerza en el Congreso. Pero ahora queremos entrar de lleno en este hecho horrendo, porque la verdad es que faltan calificativos para definir, ¿no es cierto?, lo que aquí ocurrió, y queremos conversar con quien fuera fiscal de la región de la Araucanía y actualmente vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco, Francisco Lubetich. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a usted y muy buen día, Mirna. Francisco, de acuerdo a su experiencia, ¿es este un hecho nunca antes visto, no solo por las características, ¿no es cierto?, del crimen, sino por las condiciones en que ocurre? Bueno, por supuesto, el resultado es el que marca esta gravedad, digamos, y lo inédito desde el punto de vista de muerte de policía. Lo normal, aparentemente digo normal, lo voy a explicar a continuación, Mirna, porque siempre una muerte es anormal de cualquier persona, vista o no vista uniforme. Y la forma en que esto habría ocurrido por los antecedentes que se conocen preliminarmente, tiene una gravedad adicional, y es que efectivamente la nocturnidad en un lugar muy boscoso, con poca afluencia de público, las posibilidades de atentar contra policía aumenta significativamente. Quienes conocen esa zona, Mirna, Ujú. digamos que lo que es desde Cañete hasta Tilúa son aproximadamente 70 kilómetros, pero hay sectores allí que se encuentran muy aislados y en donde, como los propios movimientos violentistas han indicado, tienen control territorial en varias zonas. El control territorial significa, desde el punto de vista de quienes lo ejercen, que allí no pueden ingresar personas o también las policías, comillas, si es que no cuentan con la autorización de quienes son los controladores, a pesar de que son de propiedad de particulares. De modo entonces que los innumerables caminos interiores, todos de tierra, hacen propicio, digamos, el sector no solamente para cometer delitos, sino que también para lograr impunidad a través de la huida. Y eso es lo que creo yo que en este caso se han reunido claramente, digamos, como factores que propendieron a terminar con el fallecimiento de estos tres funcionarios. Claro, ahora, Francisco, varias preguntas que están en juego acá. Primero, ningún grupo se ha adjudicado esta acción y las hipótesis más probables que, al menos desde su experiencia, podrían estar en juego, ¿cuáles serían? Bueno, la verdad es que tiene que tratarse claramente de grupos paramilitares. Le llamamos paramilitares a todos aquellos que desde el punto de vista privado poseen armas y una organización que les permite planificar hechos de violencia, eh, sin contar precisamente con las autorizaciones, ¿no es cierto?, para ello, y obviamente que al margen de la ley. Estos grupos paramilitares, eh, independientemente de su conformación, es decir, de la cantidad de integrantes, obedecen a un plan que en algún momento puede ser de mayor extensión o muy focalizado, es decir, que se comprometen, ¿no es cierto?, a realizar determinados tipos de acciones específicas. Es probable
que esta haya sido una de ellas precisamente por las consecuencias que trajo aparejado. Hasta ahora, la muerte de policías en general había tenido lugar con motivo de diligencias o actuaciones que estaban realizando precisamente tanto Carabineros o la Policía de Investigaciones, y con motivo de eso fueron repelidos por personas armadas. Fruto de ello, conocemos, ¿no es cierto?, en los últimos años la muerte de varios policías en esas circunstancias. La verdad es que en lo de ahora llama la atención que aparentemente no habría existido una suerte de enfrentamiento en esos términos. Eh, Desconozco si efectivamente las policías pudieron usar sus armas de fuego, pero aunque así hubiese sido, el lugar, el horario y la forma en cómo habrían sido abordados claramente les reportaba una ventaja significativa a los hechores. Y esa circunstancia es la que, en definitiva, marca, me parece a mí, este, este hecho, digamos, desde el punto de vista de lo ocurrido históricamente. Entonces, Claro, ahí mismo exacto. lo importante es averiguar, bueno, obviamente quiénes son los que participaron en ello. Decirlo hoy día es una elucubración que no tiene ningún sustento, pero claramente se tiene que tratar de grupos que manejan muy bien el sector y por lo tanto tienen la facilidad para poder, ¿no es cierto?, realizar el hecho violento y luego, ¿no es cierto?, huir y con ello lograr la impunidad hasta ahora. Y De de modo acuerdo a entonces, su, claro, y de acuerdo a su experiencia, Francisco Lubetich, ¿quiénes son esos grupos que tienen más facilidad y que tienen el conocimiento del sector? bueno, allí claramente incluso lo han dicho, hay referencias, digamos, a movimientos radicalizados que se alojan en esa zona principalmente, digamos, así también como en algunos sectores de Malleco, en la región de la Araucanía, que Ujú. eh, han declarado, digamos, públicamente, ¿no es cierto?, ese control territorial y el que poseen armas, independientemente de lo que uno pueda pensar respecto de ciertas difusiones, pero en el pasado hemos visto imágenes, ¿no es cierto?, en que se muestran a grupos de personas con armamento que lo están usando precisamente y esas imágenes sirven para difundir no solamente la existencia del grupo armado, sino que también esta lógica de generar ese temor, ese terror en la población de que en cualquier momento pueden ser, ¿no es cierto?, objeto de acciones violentas de parte de ellos. Eh, por eso es que muchos de estos actos pueden encuadrar dentro de lo que es la tipología de la ley que sanciona conductas terroristas, precisamente por el efecto expansivo del terror que logran con ello. No son hechos cualquiera, sino que tienen como virtud, tienen como finalidad el que se pueda generar ese terror en la población o en parte de ella o en zonas determinadas de ella, como sucede en este caso. Es cosa de Claro, escuchar a las personas que ayer exacto. declaraban en los medios de comunicación cómo lo manifestaban, es decir, esa inseguridad de transitar por vías de esa zona en que ellos dicen nos trasladamos hacia, hacia ciudades pobladas como Concepción, pero no sabemos si regresamos. ¿Y por qué? Porque la mayoría trata de evitar llegar en la nocturnidad, trata de evitar de arriesgar, ¿no es cierto?, más allá, precisamente por la existencia de estos grupos que en ciertos sectores, incluso de las carreteras principales, que es la 160, que es el número que tiene la que va desde Concepción hasta Tirúa, han sido o han apreciado, digamos, cómo han sido víctimas personas precisamente por ataque. Claro, conversamos hasta ahora con el ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich. Francisco, pero déjeme entender lo siguiente, porque de acuerdo a sus palabras, uno tendría que inferir que estamos hablando de grupos radicales mapuche. ¿Esa sería para usted la hipótesis más probable de quiénes son los atacantes? O sea, por ahora no podríamos descartar otra sobre la base de que quienes ejercen ese control territorial y lo han ejercido durante muchos años en el sector son precisamente ese tipo de grupos que eh, independientemente de quienes lo integran, Mirna, eh, Ujú.
tienen la misma finalidad de, a través de estos medios, ¿no es cierto?, extraer decisiones de la autoridad eh, eh, utilizando medios violentos, que es precisamente una de las finalidades de los objetivos que se encuentran definidas, descritas en la ley de conductas terroristas, es decir, realizar acciones de esa naturaleza, pero con un propósito definido. En este caso, un reconocimiento, una aceptación, ¿no es cierto?, del territorio, o en definitiva, ¿no es cierto?, la posibilidad de obtener un reconocimiento como nación en sectores territoriales determinados, como es lo que ocurre, creo yo, hace ya más de 20 años, ¿no es cierto?, en toda esa zona. Pero siempre estos grupos se adjudican las acciones que cometen o no necesariamente, Francisco, de acuerdo a su experiencia. Yo creo que la regla general es que hayan adjudicaciones, precisamente porque además necesitan una suerte de réplicas al interior de la sociedad vía medios de comunicación. Y eso también es una cuestión relevante para quienes actúan. Pero en otros casos hemos visto que efectivamente por la gravedad de las consecuencias ha habido como una especie de renuencia a adjudicarse, porque eso precisamente le da pábulo a las policías y a los organismos investigadores precisamente para poder endilgar de mejor manera, ¿no es cierto?, sus diligencias. Y creo que adjudicarse un hecho de esta naturaleza hoy eh, no sería, desde esta perspectiva, estratégico para quienes lo hayan cometido precisamente por las consecuencias de poder eh, enlazar, digamos, esa información con la búsqueda de sus partícipes. ¿No? Francisco Lubetich, porque, a ver, para entender, yo sé que todavía estamos en una etapa claramente de conjeturas, ahí vamos a ver cómo puede avanzar efectivamente la investigación tanto de las policías como de la fiscalía, pero de lo que conocemos hasta ahora, porque uno se pregunta muchas cosas. Primero, ¿por qué los policías que pertenecían a esta unidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Cuarta Comisaría de Control y Orden Público de la localidad de Los Álamos, que aparentemente van a una rutina o a una diligencia del tipo medidas cautelares. ¿Por qué van ellos solos, sin ayuda del ejército o de la armada? ¿Por qué se bajan de este vehículo blindado? Hay otras informaciones que dicen que ellos fueron acribillados en un lugar distinto al lugar en donde fueron encontrados los cuerpos. De lo que usted ha visto hasta ahora, ¿qué le sugiere a usted este hecho? ¿Cuál sería la razón? Además, ocurrido en el mismo día del aniversario de la Policía de Carabineros. Bueno, a ver, doy una breve explicación. Hay una comisaría que es precisamente la que se ubica en Los Álamos. Los Álamos es una comuna que está entre Cañete y Lebu, y por lo tanto ellos tienen que trasladarse desde Los Álamos hacia el sur, pasando por Cañete y continuando más al sur, digamos, en el camino hacia Tirúa, para los efectos de poder desplazarse a los sectores concretos donde deben concurrir. Si la hipótesis es que efectivamente estaban cumpliendo o iban a cumplir medidas de protección, ¿en qué consisten estas medidas de protección? Son estas visitas periódicas que tiene que realizar la policía a determinados lugares y víctimas, ¿no es cierto?, que en definitiva han sido beneficiados con estas medidas, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía. Si esa fuera la hipótesis, la verdad es que normalmente lo que hace Carabineros es trasladar a un equipo de funcionarios en un vehículo con el propósito de ir recorriendo cada uno de los sectores donde se encuentran estas medidas de protección, ¿no es cierto?, para los efectos de dar cumplimiento a las mismas. Normalmente llevan un registro y realizan en la ruralidad, lo mismo que en la urbanidad, una especie de, de itinerario, ¿no es cierto?, terrestre, con el propósito de ir asistiendo y visitando cada uno de los lugares. Ujú. En algunos casos, esas medidas de protección misma significa que tienen que ser revisadas por carabineros varias veces al día. No son a lo mejor medidas de protección permanentes en el lugar, pero sí de visita periódica durante el día y durante todos los días. Si esto fuera así,
la verdad es que habría que consultar en la propia policía, precisamente en ese caso, de qué tipo de medidas de protección eran las que estaban llamados a concurrir para visitar los predios y las víctimas respectivas, de manera de saber el itinerario que debían cumplir y el horario a partir del cual se iba a cumplir aquello. Eso tendría que lógicamente ir despejando ya la concurrencia a el sector. Y a continuación, ver si efectivamente se pudieron cumplir algunas de esas medidas cautelares previas en ese itinerario, ¿no es cierto?, en esa planificación de trabajo, para ver si hay información acerca de visitas a unos lugares previos y con ello, ¿no es cierto?, obtener información de parte de quienes fueron visitados. Creo que ahí hay una lógica como que permitiría ir armando esta secuencia de tránsito de parte de este grupo de carabineros, ¿no es cierto?, en su vehículo. No van normalmente, Mirna, acompañados en este caso de personal de las Fuerzas Armadas, dado que a menos que tengan que cumplir diligencias de investigación u otras que tengan un carácter similar, en que requieran del apoyo, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y por lo tanto para lograr de mejor manera, ¿no es cierto?, la realización de esas actuaciones de diligencia. Es posible que en este caso haya algún acuerdo, eso lo desconozco, pero que también sería motivo de consulta, con las propias Fuerzas Armadas en orden a si le prestan o no colaboración para este tipo de diligencias que son las medidas de protección. Ahí habrían 3 iniciativas como para informarse acerca de cómo es posible que ese personal de carabineros estuviera en el lugar. Ya, y todo esto le sugiere a usted que, a ver, que esto fue una operación perfectamente armada, una emboscada que tenía por propósito matar, no sé si a estos carabineros específicamente, pero en definitiva es porque todo está dentro también de un cuadro muy particular. O sea, estamos hablando nuevamente, Día del Carabinero, a pocos días de haberse conocido el veredicto condenatorio contra Héctor Yaitul. Es decir, varios elementos que están en juego ahí. Es decir, nuevamente, ¿habría aquí habido una acción desde su punto de vista planificada con el objetivo de generar este hecho tan terrible? Es muy probable, la verdad, que las conjeturas llevan a ello precisamente porque son varias las coincidencias, algunas de las que ya Mirna nombró, pero también hay otras que dicen relación con esta posibilidad, ¿no es cierto?, de dar una señal de mucho poder de fuego y que eso incluso puede terminar con la vida de policía. Y uno podría pensar, la muerte de policía es, en nuestro país al menos, son circunstancias bastante eh, escasas, digamos, atentar contra policías o miembros de las Fuerzas Armadas no es una constante. Y en este caso, la verdad es que aparece como una lógica, como escogida la situación precisamente para generar el impacto. Y tal es el impacto que incluso las más altas autoridades de nuestro país son convocadas por el presidente de la República precisamente para viajar al lugar. Yo hacía memoria y la verdad es que me cuesta encontrar, salvo calamidades o siniestros de otra naturaleza que hubiesen permitido precisamente esta concurrencia masiva de autoridades, dando una señal muy potente en ese sentido de unidad para los cuadros de la policía de carabineros, porque no vamos a olvidar de que la muerte de cualquier policía genera un efecto, un impacto dentro de todas las huestes policiales, y en este caso con mayor razón por las circunstancias en que ocurre y la fecha. Entonces, a mí me parece que si se trató de causar una consecuencia de envergadura, evidentemente que se logró no Y solamente es por los fallecidos, digamos, sino que exactamente. efectivamente por el impacto comunicacional y lo que significó para el propio gobierno y todas sus instituciones y agencias lo ocurrido, digamos. O sea, para mí es una situación realmente asombrosa desde esa perspectiva porque logró motivar a todas las autoridades, digamos, en una concurrencia masiva. Entonces, Claro.
eso nos habla ya que si uno hubiese querido un efecto de esa naturaleza, la verdad es que no habría esperado la consecuencia que logró. Cuéntame, Francisco, posibilidades de que aquí esté, digo por las características del hecho, ¿no? Que son tan propias de grupos de crimen organizado. ¿Hay algo que le sugiera a usted que podría también estar eso en juego? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de una investigación, Mirna, no se puede descartar ninguna hipótesis, particularmente por lo acontecido, digamos. Son Las noticias fluyen de manera, digamos, muy vertiginosa y obviamente que se empieza a conjeturar acerca de qué pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido bueno, y las explicaciones, ¿no es cierto?, que se dan son también variadas. Yo creo que hay que esperar el trabajo de la Fiscalía, ha declarado reservada la investigación precisamente para poder avanzar en ese sentido y que no se filtren informaciones, pero lo importante, creo yo, eh, está en no perder de vista que independientemente quienes sean los que participaron en estos hechos, eh, es ineludible la obligación del Estado y todas sus agencias de lograr esclarecerlo al más breve tiempo. Eh, lo que a nosotros nos pasa, Mirna, y eso es mi reflexión desde hace muchos años, es que la capacidad de asombro que tenemos ha ido mermando significativamente con el tiempo. Es habitual la realización de hechos de violencia, es habitual el que personas que son, eh, digamos, completamente ajenas a esto, terminen heridas o incluso, ¿no es cierto?, fallecidos, incluyendo a policías. Y desde la tesis que se sostenía por allá cerca, ¿no es cierto?, de los primeros años de este milenio, en que eran hechos aislados, recordémoslo, que no era posible estimar de que aquí habían planificaciones, etcétera, y el tiempo nos ha dado la razón. ¿Y qué es lo que nos asombra hoy día? Porque hablamos siempre, de hecho, voy a decir, hablan, porque no me siento interpretado por aquello, de estimar de que existan puntos de inflexión cada vez que ocurren hechos de cierta violencia hacia arriba. Es cosa de recordar el 2013, cuando muere el matrimonio Lusinger-Mackay, no hubo ninguna persona que no dijera que era un punto de inflexión. Y de hecho se instaló el tema de las conductas terroristas ya digamos, mucha fuerza, precisamente porque hasta ese momento no había muerto gente en las actividades de violencia que habían. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuántos puntos de inflexión ha habido desde ayer a hoy? Y, y, y parece que el punto de inflexión es porque el hecho que genera ese o que generaría ese cambio es de una gravedad, digamos, inusitada hasta ese momento. Y lo que uno debe sentir no es eso. Esta es una serie de hechos que se han venido generando en el tiempo y que uno a uno han ido mermando cada vez, ¿no es cierto?, más la imposibilidad de poder hacerle frente a la inseguridad en una vasta zona del sur del país. Pero que sin duda, me imagino, Francisco, que extendiendo absolutamente lo que usted señala, son puntos de inflexión que se suman y que son muchos puntos de inflexión, sin duda que es así, ¿no? Pero este hecho, el que se trate de tres carabineros, que no están necesariamente, ¿no es cierto?, no son las Fuerzas Armadas desplegadas, son carabineros que están cumpliendo aparentemente, como usted ha señalado, ¿no es cierto?, una tarea rutinaria. Entonces, en definitiva, se trata de un salto cualitativamente superior y más importante en la escalada del conflicto. Y le cierro la pregunta, porque muchos analistas de distintas posiciones políticas, eh, digamos que están de acuerdo en que se ha bajado el nivel de violencia, más allá de los hechos ocurridos, o sea, ha bajado el número al menos de hechos de violencia. Pero este acto en particular genera, a su juicio, un antes y un después. Bueno, si no lo ha generado, lo debiera generar precisamente por lo mismo. Es decir, yo hago y doy como ejemplo desde el punto de vista más bien pedagógico, cuando existen, cuando nuestra sociedad tiene afectaciones,
tiene algunas enfermedades, que de hecho las tiene, adopta medidas que son las llamadas políticas públicas. No nos olvidemos de la pandemia del coronavirus. Es una política pública de salud, independientemente del gobierno, independientemente de las autoridades, es necesario adoptar. En materia de seguridad, en vastas zonas de nuestro país, el sur, el sur desde Concepción, digámoslo así, ¿no es cierto?, hasta Los Lagos, el norte grande y la región metropolitana son tres núcleos que tienen márgenes de inseguridad significativos para las personas comunes y corrientes que son cada uno de los ciudadanos que viven en ella. Esto se tiene que abordar precisamente en ese marco, es decir, como un flagelo, como una enfermedad que se enquista en la sociedad y que afecta a sus integrantes. Y por lo tanto, toda medida es necesaria y obligatoria para poder combatirla y mantenerla en el tiempo. El que de pronto en algunos momentos, meses, semestres o años bajen los indicadores que solamente nos muestran números, es cierto, es un aliciente para aquellos que están en la línea, ¿no es cierto?, de tomar decisiones eh, para poder, ¿no es cierto?, atacar estas situaciones. Pero la realidad, Mirna, esto es lo que es importante que la gente lo sepa, es que los hechos se siguen reiterando y de tanto en tanto con mayor violencia y gravedad. ¿Y esto por qué? Porque quienes están detrás de estos grupos, cualquiera que sea su naturaleza en cualquier sector de nuestro país donde hoy día están afectados, buscan precisamente el efecto expansivo. Y cuando ya se instaló esta lógica del crimen organizado, o como se le quiera llamar, es muy difícil eh, digamos, hacerlo desaparecer, sino que reducirlo y reducirlo a niveles, comillas, en que la sociedad termine aceptándolo. Y eso es lo que yo creo que es más delicado, porque nos acostumbramos a vivir, a eso yo llamo como este nivel de asombro, con hechos de violencia, pero que no son tan violentos como otros. Eso es inaceptable en un Estado democrático. Y por lo tanto, todas las medidas tienen que adoptarse precisamente para combatirlo. No es posible que nosotros estemos en una sociedad que normalice este tipo de situaciones y que tengan que venir hechos cada vez más violentos, aunque espaciados en el tiempo, que nos permitan de alguna manera removernos, porque esta capacidad de asombro parece que mientras tanto duerme hasta que se despierta con otra cuestión más grave. Sí, Y eso completamente. Sí. es cosa de que nosotros le pongamos atención, Mirna, a lo que va a ser el juzgamiento de varios integrantes de este llamado Tren de Aragua, ¿no es cierto?, en el norte del país, en que ahí se van a exponer un sinnúmero de hechos de muerte en que la forma en que fueron, digamos, atacadas las personas y cómo terminaron sus cuerpos, la verdad es que remece. Y eso es completamente desconocido en nuestro país, pero en ciertas zonas ya parece que se acostumbraron por No, el sí, es número, tremendo. por la Exacto. ocurrencia, el flujo de casos. Y eso Sí. creo yo que hay que llamar la atención y permanentemente hay que estar ahí encima de nuestras autoridades para exigirle que efectivamente cumplan con esa tarea que es una política pública, la política pública de seguridad. Totalmente. Francisco Lugetich, estamos conversando con el ex fiscal de la Araucanía y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco. Francisco, me quedan dos temas que no quiero dejar pasar. El primer tema es si usted coincide con lo que ha señalado el gobierno de no querellarse por ley antiterrorista, porque de acuerdo a la actual normativa hay menos posibilidades de avanzar en condenas duras, ¿no es cierto? Y en definitiva ejemplarizadoras, que si se aplicara esta ley. Cuénteme cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que también aquí hay que explicar Ya, a la gente que el querellante normalmente es la víctima que puede presentar esta querella, pero también hay entidades, ¿no es cierto?, u organismos que lo pueden hacer, en este caso el Ministerio del Interior,
y por lo tanto se transforma en un interviniente en el proceso penal. Lo que el querellante exprese en su querella no es vinculante para el Ministerio Público, es un interesado más que forma parte precisamente de esta investigación y que tiene los derechos que la ley, el Código Procesal, ¿no es cierto?, le confiere, entre otros, por ejemplo, de pedir diligencia. El enmarcar en una querella los hechos en una determinada tipología penal, esto es lo que se llama calificar o tipificar un delito desde el punto de vista técnico, es atributo de quien lo hace, pero esa atribución no necesariamente es la que el Ministerio Público debe seguir. Puede hacerlo, como también puede hacerlo en otra línea. Y la verdad es que las facultades que tiene el Ministerio Público para investigar al amparo de la ley de conductas terroristas o de la ley común, la verdad es que las puede utilizar indistintamente porque precisamente la mayor importancia aquí está en las medidas intrusivas, o sea, aquellas que pueden llevar precisamente a obtener información a través de, comillas, esta capacidad de intrusiar, voy a decirlo de esa manera, en personas que eventualmente sean blancos de una investigación, o sea, respecto a los cuales exista sospecha que podrían tener información sobre el particular. Pero eso solamente se puede Entonces, hacer, perdón, eso se puede hacer ¿sí? solo con la ley antiterrorista, se lo pregunto No, porque lo con que ha dicho el cualquier ley, gobierno, eso, porque el gobierno dice que la ley antiterrorista no permitiría ser lo suficientemente eficaces en esta investigación y tampoco permitiría aplicar las penas más altas. Por eso quiero saber si desde su punto a de ver, vista usted está de acuerdo con esto. yo puedo compartir lo último, porque en el tema de penalidades, aquí estamos hablando que en general las penalidades por delitos como el que están investigándose de muerte de policía, son todos crímenes y son todos delitos en que la penalidad sobrepasa los 10 años de privación de libertad. De modo entonces que efectivamente en la ley de conducta terrorista hay penalidades muy similares a esta. Pero un delito común que tiene agravación, como en el caso de la muerte de policías, agravación en la pena, evidentemente que nos permite, desde el punto de vista práctico, orientarnos a través de esa, eh, eh, de esos, digamos, tipos penales, o sea, de esos delitos especiales, para poder hacerlo. Pero lo que yo no comparto es que una u otra legislación sea más eficiente, porque la verdad es que la eficiencia de la investigación está dada por cómo el Ministerio Público diseñe la estrategia para indagar. Y eso es independientemente de la calificación jurídica de los hechos, Mirna. Lo Ya. importante aquí es esclarecer hechos y cuando esos hechos estén esclarecidos y haya responsable, ahí llega el momento de ponerle nombre penal. En ese momento. Y ese es el procedimiento, no es al revés. Lo que el Ministerio Público tiene que investigar son hechos que pueden configurar tal o cual delito y por lo tanto después podremos discutir acerca del delito. Pero cuando los hechos han sido indagados y están establecidos, eso no hay duda. Y ahí es donde está la eficiencia de una investigación. Perfecto. Y lo último, porque se nos acabó el tiempo, pero le pido muy cortito. Hay un sector, la oposición, que ha pedido estado de sitio, el gobierno lo descarta porque dice que no sirve para estos casos. Usted que investigó también hechos de alta connotación, ¿cómo ve ese requerimiento o más bien esa idea, ¿no es cierto?, de instalar este estado de excepción que es naturalmente de lo más extremo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, efectivamente el estado de sitio, muchas personas a lo mejor sin tener, digamos, el conocimiento técnico de aquello, reclama precisamente como una de las herramientas que podrían existir precisamente para poder mejorar esta situación de inseguridad. Y lo cierto es que en la Constitución Política, Mirna, ya por el artículo 40 en adelante, contempla cuáles son los estados de excepción constitucional. Y uno de ellos es precisamente el estado de sitio, pero que requiere específicamente, y eso tengo que recalcarlo, que exista un caso de guerra interna o de grave conmoción interior. Esas son las dos hipótesis. Y la verdad es que si uno hace un análisis
desprejuiciado, solamente técnico, podríamos no necesariamente encontrarnos en estas situaciones. O sea, casos de guerra interna no lo tenemos y de la grave conmoción interior. Por eso que desde el punto de vista práctico, un estado de emergencia podría eventualmente favorecer. Fíjense que leía, porque ya había perdido el número, la verdad, Mirna, que desde que se discutió la posibilidad de esta situación especial, de este estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, en toda la zona, ya van más de 40 y algo de renovaciones que ha tenido. Y fíjense que, como lo dijimos en su momento, el hecho de declararlo no necesariamente iba a mejorar mágicamente la situación de inseguridad y la ocurrencia de hechos, pero iba a colaborar. Y creo yo que lo ha hecho, ha colaborado. Entonces, si ya tenemos esa herramienta y a ella le sumamos otra, como por ejemplo esto de el toque de queda, si uno lo traslada a lo que ocurrió con los incendios en la quinta región, Mirna, evidentemente que surtieron efecto los toques de queda porque impidieron el desplazamiento de personas en horarios determinados para permitir el trabajo de los organismos de emergencia y de las policías. Acá debería ocurrir igual. ¿Y por qué? Porque habiendo un toque de queda importante en su duración, no genera que la gente común se asile en sus casas, no salga, y por lo tanto aquellos que sí lo hacen, hay una presunción de que eventualmente podrían, ¿no es cierto?, estar en una situación distinta, digamos, o en vista de participar en algo diferente. Y creo que eso también ayuda. Entonces, si uno mira una medida, otra medida, todas colaboran a un mismo objetivo. Y ahí es donde yo también reclamo que el Estado no se puede inhibir. Tiene que adoptar todas las medidas necesarias para ello y las tiene que ir evaluando de acuerdo, ¿no es cierto?, con los efectos que van produciendo. Muy bien, quiero darle las gracias a Francisco Lubitich, ex fiscal de la región de la Araucanía y también vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna. Muy buen día. Que tenga buena jornada. Muchas gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes ahorrar de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año